Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo de la microeconomía, usando material clave sobre el tema. Hola, ¿qué tal? La idea es sacar las ideas centrales que nos ayudan a entender por qué tomamos ciertas decisiones económicas, cómo funcionan los mercados, y por qué las cosas cuestan lo que cuestan, básicamente. Mmm, ¿Alguna vez alguien se preguntó por qué, no sé, un programador gana mucho más que un cajero? ¿O cómo decide una cafetería cuántos cafés vender y a qué precio? claro. Bueno, este material nos da como una lupa para empezar a entender esos mecanismos. Vamos a explorar eso. Exactamente. La microeconomía se enfoca justo en eso, en las piezas individuales, digamos. Nosotros como consumidores, las familias, las empresas. Ajá, Estudia cómo interactuamos en mercados específicos. Puede ser el mercado de paltas o el de software, da igual. claro. Y aunque parezca muy técnico, en realidad se basa en una lógica bastante intuitiva, que usamos todos los días, quizás sin darnos cuenta. Sí, Vamos a ver desde lo más básico, la escasez, hasta cómo se arman los distintos mercados y qué rol juega el gobierno en todo el asunto. bien. Todo empieza con algo que conocemos bien. No podemos tenerlo todo. No. Los recursos son limitados, nuestro tiempo también. Uf, sí. A eso en economía lo llaman escasez. Y la escasez nos obliga a elegir. Todo el tiempo. Ujú. Me gustó mucho el ejemplo que compara a Samantha, una consultora en Nueva York, con Jessica, una estudiante. Ah, sí, es muy bueno. Para Samantha, ir al cine no es solo la entrada. Su costo de oportunidad, o sea, lo que deja de ganar por no trabajar esas horas, es altísimo, quizás $470. Imagínate. Para Jessica, que es estudiante, ese costo es mucho, mucho menor. Cada decisión, sea grande o chica, implica renunciar a la siguiente mejor opción. Exacto. Y ese costo de oportunidad es central en todo esto. La escasez no es solo de plata, ¿eh? Es de recursos productivos. La tierra, el trabajo, el capital. Claro, Ajá, que ojo, no es solo dinero. Son las herramientas, las máquinas, los edificios, cosas duraderas. Y también incluye el capital humano. o sea, nuestros conocimientos, habilidades. Eso mismo. Y los recursos naturales, por supuesto. Esta limitación es lo que mueve toda la economía. Las familias deciden cómo gastar su ingreso, que es limitado. Las empresas, cómo producir de forma eficiente. Los gobiernos, cómo usar los presupuestos. Sí, Y es importante recordar, como decías del capital, que no todo lo que se usa para producir es capital. Por ejemplo, una tiza en clase se gasta, es un insumo. No es como un proyector, que sí es un bien de capital, dura más. entendido. Entonces, si todos tomamos decisiones basadas en la escasez, ¿cómo se coordinan esas elecciones en el mercado? Ahí es donde entran la famosa. Oferta y demanda. Exacto. Oferta y demanda. Dicen que si solo pudieras recordar dos palabras de economía, serían esas. Sí es el modelo base, ¿no? Para entender cómo se fijan los precios. Ajá. La ley de la demanda es bastante de sentido común. Si el precio de algo sube, en general compramos menos. Y al revés, Claro, si las paltas están por las nubes, buscas otra cosa. tal cual. Y la ley de la oferta dice que si el precio sube, las empresas quieren producir y vender más de eso porque les rinde más. Y el punto donde se cruzan, ese es el equilibrio del mercado. El precio justo donde lo que la gente quiere comprar es igual a lo que las empresas quieren vender. Exacto. Pero lo interesante es que ese equilibrio no es estático, ¿verdad? Se mueve. Todo el tiempo. Pasa algo como una helada fuerte en Florida. Bueno, eso reduce la oferta de naranjas y ¡zas! Sube el precio del jugo. Claro. O si de repente mucha gente gana plata con una nueva tecnología, no sé, aumenta la demanda de autos de lujo. Y suben los precios y la cantidad que se vende. Ujú. El modelo de oferta y demanda nos sirve para predecir un poco cómo esos eventos le pegan a los precios. ¿Y qué pasa si interviene el gobierno? A veces ponen precios máximos, ¿no? Como topes a los alquileres en algunas ciudades. Sí, eso pasa. La intención quizás es buena, que la vivienda sea accesible, pero, según el análisis, el resultado suele ser escasez. Precio bajo, hay más gente buscando alquilar que departamentos disponibles. Y a veces, bueno, surgen mercados paralelos, ¿no? Mercados negros. Ya. O al revés, con los precios mínimos. A veces se hizo con productos del campo para ayudar a los agricultores. Mm, Si el gobierno pone un precio mínimo por arriba del equilibrio,
Incentiva a producir más, pero la gente no quiere comprar tanto a ese precio. Resultado, sobrantes, excedentes. Que termina comprando el gobierno. Exacto. Y eso tiene un costo para todos los contribuyentes. Y también están los impuestos, como los que se pagan en los pasajes de avión. Sí. Afectan el precio final y cuántos viajes se hacen. Y un punto importante ahí es quién paga realmente el impuesto. O sea, quién soporta la carga. Depende. Depende de la elasticidad, de qué tan sensibles son la oferta y la demanda a los cambios de precio. Si la demanda es poco sensible, como la nafta a corto plazo, Pagamos más nosotros, los consumidores. exacto. Si la oferta es la que es poco sensible, los productores absorben una parte mayor. Entendido. Ahora, demos un paso atrás. Si todos tomamos decisiones, ¿por qué no somos todos como freelancers, contratándonos unos a otros para cada cosita? ¿Por qué existen las empresas? Es una muy buena pregunta. Surgen porque tienen ventajas. Una clave es la especialización. Pensa en una fábrica de autos. Es mucho más eficiente que cada trabajador se especialice en una parte del proceso que si cada uno intentara armar un auto entero solo. Tiene lógica. Otra ventaja. Reducen los costos de transacción. Imagínate tener que negociar un contrato para cada mail que mandas en la oficina o cada informe. Sería una locura. Sí, un contrato de empleo simplifica todo eso. Y además, las empresas suelen dar un salario más estable al empleado. Le reducen el riesgo comparado con si sus ingresos dependieran del día a día del mercado. Tiene sentido. Y hay distintas formas de empresas. Desde la firma individual, el negocio chiquito, hasta la gran corporación. Exacto. Y la corporación tiene esa ventaja de la responsabilidad limitada, ¿no? Los dueños, los accionistas, no arriesgan su patrimonio personal si la empresa va mal, solo lo que invirtieron. Claro, eso facilita mucho conseguir capital, juntar plata para proyectos grandes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas empresas, según la teoría económica? El objetivo principal es maximizar el beneficio. Pero ojo, no hablamos del beneficio que ve el contador, el beneficio contable. Que es ingresos menos los gastos que se pagan con plata. Exacto, los gastos explícitos. Hablamos del beneficio económico. Esta diferencia es clave. El beneficio económico resta también los costos implícitos. O sea, el costo de oportunidad de los recursos que el propio dueño pone. Si tenés un negocio, tu costo implícito incluye el sueldo que podrías ganar trabajando para otro. Claro. O lo que podrías ganar si invirtieras tu capital en otra cosa. Si tu negocio no cubre esos costos implícitos, aunque el contador diga que hay ganancias, económicamente quizás estarías mejor haciendo otra cosa. Exacto. Y relacionado con eso está la trampa de los costos hundidos. Sí. Son gastos que ya hiciste y no podés recuperar, como la plata que ya gastaste en arreglar un auto viejo. La teoría dice que esos costos no importan para decisiones futuras. Si estás pensando si hacerle otro arreglo caro a ese auto, solo tenés que mirar los costos y beneficios futuros de ese arreglo, no lo que ya gastaste. Cuesta ignorarlo psicológicamente, pero... Totalmente. Pero hacerlo lleva a tomar mejores decisiones. Vale. Entonces, si una empresa quiere maximizar su beneficio económico, ¿cómo sabe cuánto producir? ¿Más siempre es mejor? No, no necesariamente. La regla clave es pensar en el margen. El análisis marginal. Hay que comparar lo que te suma a los ingresos vender una unidad más, eso es el ingreso marginal, con lo que te suma a los costos producir esa unidad más, el costo marginal. La empresa debería seguir produciendo unidades extra solo mientras el ingreso marginal sea mayor o, bueno, al menos igual que el costo marginal. Ahí está. Eso explica el caso ese del banco, el Franklin National Bank. Usaron el costo promedio para decidir a qué tasa prestar. Y quebraron. Exacto. Creían que ganaban con cada préstamo, pero el costo marginal de conseguir la plata para prestar era más alto que el interés que cobraban. Perdían en el margen. Precisamente. Y en cambio, Continental Airlines en los 60s usó bien el análisis marginal. Tenían vuelos con muchos asientos vacíos. Sí. Si miraban el costo promedio por vuelo, incluyendo una parte del costo del avión, etc., esos vuelos no parecían rentables. Pero se preguntaron, ¿cuál es el costo adicional de llevar un pasajero más en un asiento que igual iba a volar vacío? Claro, muy poco. La comida, un poquito más de combustible. Exacto, bajísimo.
Mientras el precio del pasaje cubriera ese costo marginal mínimo, les convenía venderlo. Les dio una ventaja competitiva enorme en ese momento. Qué bueno. ¿Cómo cambia la perspectiva pensar en el margen? Y supongo que estos costos también dependen de si pensás a corto o largo plazo. Totalmente. A corto plazo tenés costos fijos, como el alquiler de la fábrica, que no cambia si producís 100 o 200, y costos variables, como la materia prima, que sí aumenta con la producción. Ujú. A largo plazo, digamos que todo es variable. Podés cambiar el tamaño de la fábrica, la maquinaria, todo. Claro. Y a largo plazo es donde ves las economías de escala. A veces producir más hace que el costo por unidad baje, por usar máquinas más grandes, más eficientes, por ejemplo. Pero también puede pasar lo contrario. También pueden aparecer deseconomías de escala. Si una empresa se vuelve demasiado grande, muy compleja de gestionar, el costo por unidad puede empezar a subir de nuevo. Entendido. Hablamos de individuos, de empresas. Ahora, ¿cómo juegan en los distintos tipos de mercados? Porque no es lo mismo vender trigo que vender celulares. Claro, no es lo mismo. Hay como un espectro de mercados. En una punta tenés la competencia perfecta. Imagínate el mercado del trigo. Miles de agricultores vendiendo un producto que es idéntico. Ninguno puede influir en el precio. Son tomadores de precio. Aceptan el precio que hay. Exacto. Y entrar o salir de ese mercado es relativamente fácil. Lo interesante ahí es que a largo plazo los beneficios económicos tienden a cero. A cero. Sí, si hay ganancias extraordinarias, entran más agricultores, aumenta la oferta, baja el precio y chao beneficio extra. Si hay pérdidas, algunos se van, baja la oferta, sube el precio y se alivian las pérdidas para los que quedan. Es un sistema muy eficiente y se adapta rápido a los cambios. Y en la otra punta está el monopolio. Un solo vendedor, un producto único y barreras que impiden que otros entren. Ujú. Como una patente o el control de un recurso clave o redes como las de electricidad, donde no tiene sentido poner dos redes paralelas. Claro. El monopolista sí tiene poder para poner precios, aunque tampoco puede poner cualquier precio, porque depende de cuánto quiera comprar la gente. Pero en general, produce menos cantidad y vende más caro que en competencia perfecta. Ya veo. Y algunos monopolios pueden hacer discriminación de precios, cobrarle distinto a distintos clientes. Ah, como las aerolíneas. Exacto. Un precio para el viajero de negocios que reserva a último momento y otro para el turista que compra con meses de anticipación. O las universidades con las becas y ayudas financieras. En la práctica, distintas familias pagan matrículas netas diferentes. Esto siempre le conviene al monopolista, aumenta sus ganancias. Pero para los consumidores, bueno, es mixto. Algunos pagan más, pero otros quizá pueden acceder a un servicio que de otra forma no podrían pagar. ¿Y qué hay entre medio de estos dos extremos? Ahí están la competencia monopolista y el oligopolio. Ok. La competencia monopolista es súper común. Restaurantes, peluquerías, tiendas de ropa, muchos vendedores. Es fácil entrar, pero cada uno ofrece algo un poquito diferente. El ambiente, el estilo, la ubicación. Claro, se diferencian Exacto. y eso les da un pequeño poder de mercado. A largo plazo, sus beneficios económicos también suelen irse a cero. ¿Y el oligopolio? El oligopolio son pocos jugadores grandes dominando el mercado. Autos, gaseosas, sistemas operativos de celulares. Ajá. Acá la clave es que dependen mucho unos de otros. Lo que hace Ford le afecta a General Motors y al revés. Sus estrategias son complejas. A veces compiten a muerte. Y otras veces parece que cooperan sin hablar, lo que se llama colusión tácita. Para analizar esto, se usa mucho la teoría de juegos. Vale, tiene sentido. Ahora, cambiemos un poco el foco hacia nosotros, las personas. Nuestros ingresos. La mayoría vienen del trabajo, ¿no? ¿Cómo se fijan los salarios? También es un mercado, con su oferta y su demanda. La demanda de trabajadores por parte de las empresas es lo que se llama una demanda derivada. Derivada. Sí, porque no demandan carpinteros por el placer de tener carpinteros, sino porque la gente demanda muebles. Ah, claro. Y las empresas van a contratar trabajadores hasta que el ingreso extra que genera el último trabajador, el producto ingreso marginal,
sea igual a su salario. ¿Y por qué hay tanta diferencia de salarios entre distintos trabajos y personas? Hay varias razones importantes. Una son los diferenciales compensatorios. Trabajos más peligrosos o más incómodos o con horarios feos suelen pagar más para atraer gente. Lógico. Otra es la diferencia en capital humano. La educación, las habilidades, la experiencia, todo eso hace un trabajador más productivo y por lo tanto más valioso para la empresa. También influyen diferencias en habilidad innata, el talento. Pensá en deportistas de élite, artistas. Claro. A veces hay barreras a la entrada, licencias profesionales, como las de los médicos, o sindicatos muy fuertes que limitan la cantidad de gente que puede trabajar en ese sector, y así mantienen los salarios más altos. Entiendo. Y lamentablemente también puede haber discriminación, basada en prejuicios, que afecta las oportunidades y los sueldos de algunos grupos. Y todo esto nos lleva a la desigualdad de ingresos que vemos. Se puede medir, pero es un tema complejo, ¿no? Muy complejo. Hay herramientas para medirla, como la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini. Y es importante recordar que la riqueza, o sea, los activos menos las deudas, está todavía más concentrada que el ingreso. Ajá. También es clave la movilidad económica. La gente no suele quedarse en el mismo escalón de ingresos toda su vida. Y bueno, finalmente, el debate sobre qué nivel de desigualdad es justo o aceptable, la equidad mezcla economía con valores. Y ahí siempre hay discusión. Hablamos de cómo funcionan los mercados, pero ¿siempre funcionan bien? ¿Son eficientes siempre? Bueno, idealmente, un mercado competitivo debería llevar a la eficiencia, en el sentido económico de que no se puede mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro, lo que llaman una mejora de Pareto. Pero a veces los mercados fallan, tienen fallos de mercado. Ya nombramos la competencia imperfecta, los monopolios y eso. Sí. Otros fallos importantes son las externalidades y los bienes públicos. Externalidades. ¿Qué es eso exactamente? Una externalidad es como un efecto secundario de una actividad económica que le pega a terceros que no participan directamente en esa actividad. A ver un ejemplo. Si una fábrica contamina un río, eso es una externalidad negativa. Le genera un costo a los pescadores o a la gente que vive río abajo y la fábrica no necesariamente paga por eso. Claro. El mercado solito tiende a producir demasiado de ese bien que contamina, porque el productor no asume todo el costo social. ¿Y hay positivas? Sí. La educación, por ejemplo, genera externalidades positivas. No solo beneficia al estudiante, sino a toda la sociedad. Ciudadanos más informados, más productivos. El mercado, si solo mira los beneficios privados, podría producir muy poca educación. Entendido. ¿Y los bienes públicos? Son bienes muy particulares, como la defensa nacional, o un faro, o la investigación científica básica. Tienen dos características. Son no rivales. O sea, que yo lo use no impide que otro lo use también. Exacto. Y son no excluibles. Es difícil o imposible impedir que alguien se beneficie de ellos aunque no pague. Ah, el problema del colado, del que no paga pero igual lo usa. Ese, el free rider. La gente tiene incentivos a esperar que otros paguen y ellos disfrutarlo gratis. Por eso, el mercado privado o no los provee o los provee en cantidad insuficiente. Y acá es donde entra el gobierno. Principalmente, el gobierno tiene un rol clave. Primero, pone las reglas del juego. Sistema legal, proteger la propiedad, que se cumplan los contratos. La base. Exacto. Y segundo, interviene para corregir estos fallos de mercado. Usa leyes antimonopolios, regula algunas industrias, pone impuestos a cosas con externalidades negativas como la nafta o el cigarrillo. O subsidios a las positivas. Correcto, subsidios a las que tienen externalidades positivas como la educación o las energías limpias. Y por supuesto, provee directamente los bienes públicos, como la defensa. Bien. Para ir cerrando, el material también toca el comercio internacional. ¿Por qué comercian los países? La clave ahí es la ventaja comparativa. No se trata de quién es el mejor produciendo algo en términos absolutos, sino de quién puede producirlo renunciando a menos de otras cosas, o sea, con menor costo de oportunidad. Y todos pueden terminar consumiendo más que si intentaran producir de todo ellos mismos. ¿Y las barreras como las tarifas? Las tarifas, impuestos a la importación
o las cuotas, límites a cuánto se puede importar, suelen reducir esta eficiencia. Perjudican a los consumidores en general, aunque puedan proteger a alguna industria local específica. Y para terminar, una mirada rápida a la economía digital, el comercio electrónico. ¿Cómo encaja esto? El comercio online es un ejemplo genial de cómo la tecnología cambia todo. Permite vender usando menos recursos, menos locales físicos, menos personal. Es como si expandiera las posibilidades de producción de la economía. Claro. Impacta fuerte en el empleo. Crea demanda de nuevas habilidades, programadores, expertos en logística digital, y reduce la de otras, vendedores de locales tradicionales. Y abre todo un debate sobre cómo van a ser esos mercados en el futuro. Muy competitivos, con ganancias bajas, o dominados por unas pocas plataformas gigantes con mucho poder de mercado. Sin duda un recorrido súper amplio, desde las elecciones más básicas que hacemos por la escasez hasta la complejidad de los mercados globales y digitales. La microeconomía nos da herramientas potentes para entender mucho de lo que pasa alrededor nuestro. Esperamos que este análisis haya sido iluminador. Sí, seguro. Y quizá una reflexión final. Estos modelos económicos son simplificaciones de la realidad, claro, pero son súper útiles para entender incentivos, cómo se comporta la gente, los resultados probables. Nos ayudan a pensar más claros sobre las consecuencias de distintas políticas o de cambios tecnológicos. Pero bueno, la realidad siempre es más compleja. La gran pregunta, que siempre está ahí, es cómo balanceamos la eficiencia económica que los mercados tienden a promover con otros valores que también nos importan como sociedad. La equidad, la sostenibilidad. Exacto, la estabilidad. ¿Hasta dónde confiamos en la mano invisible y cuándo hace falta intervenir? Con todos los problemas que la intervención también puede traer. Es un debate que sigue abierto. Una conversación que no termina nunca. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a vos. Hasta la próxima.